Docente, compañeros todos, tengan ustedes muy buen día. En esta oportunidad mi grupo hablará sobre las emociones básicas. Antes de iniciar a hablar sobre las emociones básicas, quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han sentido tanta alegría que no podían dejar de sonreír o tal vez tanto miedo que su corazón empezó a latir muy rápidamente? Yo creo que seguro todos hemos pasado por algún momento así. Y las emociones nos acompañan todos los días. Estos influyen también en la forma en cómo pensamos, actuamos y cómo nos relacionamos con los demás. Por eso hoy hablaremos sobre qué son las emociones, cuáles son sus principales y por qué es importante aprender a reconocerlas y gestionarlas en nuestra vida diaria. Primero iniciemos con el concepto de qué es una emoción. Acá lo dividí en tres pasos. Las emociones son las cosas que nos pasan, nos producen un sentimiento y que provoca una reacción emocional. Básicamente, una emoción es una emoción innata y universal, que todas las personas lo tenemos o experimentamos desde el nacimiento. Estos aparecen de manera automática ante determinadas situaciones o de manera automática mientras cumplen una función importante para la supervivencia y la adaptación al entorno. Las emociones según dos autores. He citado a dos autores que conceptúan las emociones, como por ejemplo Paul Ekman en el año 1992. Él nos indica que las emociones básicas son respuestas universales, innatas y automáticas que se expresan mediante patrones faciales similares en todas las culturas. Carol Izard en 1977 también nos indica que las emociones básicas son sistemas motivacionales fundamentales que influyen en el pensamiento y la conducta, y estos son esenciales para la adaptación del individuo. Ahora identificaremos las emociones. De acuerdo con el psicólogo Paul Ekman, las 6 emociones básicas son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco. ¿Ustedes sabían que estas emociones son solo pasajeras? Estos solo duran muy poco, tan solo unos instantes, y al final lo que se queda después es un sentimiento. Bien, iniciemos con una emoción básica, que es la ira. La ira surge cuando nosotros percibimos una injusticia o una amenaza o también una frustración. Su función es alertarnos y motivarnos a protegernos o resolver un problema. Aunque sentir ira es normal, es importante aprender a controlarla y expresarla de manera adecuada para poder así nosotros evitar dañar a las demás personas o también a nosotros mismos. ¿Qué ocurre en el cuerpo o en nuestro cuerpo cuando nosotros tenemos ira? La ira prepara al organismo para poder defenderse o enfrentar una situación difícil. Por eso cuando nosotros sentimos esa emoción de la ira, puede ocurrir algunos cambios físicos como son el aumento del ritmo cardíaco, vamos a tener una respiración más acelerada, va a existir la tensión muscular, vamos a sentir esa sensación de calor en el cuerpo, vamos a tener también ese deseo de discutir, de gritar o actuar. Los comportamientos y expresiones faciales cuando una persona siente ira. Puede presentar conductas como por ejemplo levanta la voz o grita, discute o responde tal vez de forma agresiva, frunce el ceño, aprieta los puños o la mandíbula, también golpea objetos o puede cerrar las puertas con fuerza, también puede alejarse de la situación para calmarse o actuar de forma impulsiva o perder el control. En cuanto a las expresiones faciales cuando una persona siente ira, son que se puede observar que sus cejas están fruncidas y hacia abajo, tiene los ojos muy abiertos o con una mirada intensa. También se puede observar su nariz ligeramente arrugada, los labios apretados o la boca tensa. Se puede observar que tiene una mandíbula contraída y probablemente su mirada o su rostro enrojecido.
También puede observarse que tiene una expresión seria o desafiante. Bien, les contaré mediante un story spy el caso de Sofía en cuanto al concepto de la emoción de la ira. Había una vez una estudiante universitaria llamada Sofía que se esforzaba mucho para poder obtener algunas calificaciones. Ella todos los días asistía a clases, cumplía con sus tareas y trabajaba en equipo y con responsabilidad. Pero un día uno de sus compañeros presentó como suyo un trabajo que Sofía había realizado casi por completo, sin darle prácticamente el crédito correspondiente. Por eso Sofía sintió una intensa ira. Ella empezó a elevar la voz, a discutir con su compañero y pensó en abandonar el grupo. Por eso decidió calmarse antes de actuar. Ella respiró profundamente, habló con la docente y explicó la situación con pruebas, hasta que finalmente, efectivamente, la profesora reconoció el esfuerzo de Sofía, corrigió la evaluación y conversó con el compañero sobre la importancia de la honestidad y el respeto. Y desde entonces Sofía comprendió que sentir ira es una emoción normal cuando percibimos una injusticia, pero que manejarla de forma adecuada va a permitir resolver los conflictos sin causar más problemas. Básicamente este caso nos demuestra que la ira no es una emoción negativa en sí misma, sino que la ira va a surgir como una respuesta ante una situación que percibimos nosotros como injusta o tal vez amenazante, como lo percibió Sofía, ¿no? Lo importante es aprender a reconocer esta emoción, regularla y expresarla de manera respetuosa, para que así contribuya a resolver los problemas en lugar de agravarlos.